Era una tarde lluviosa y gris, el tipo de día en que la ciudad parecía esconderse bajo un manto de nubes espesas. El viento cortante hacía que las hojas cayeran, girando como pequeños bailarines en la calle desierta. Laura, con el abrigo mojado y el cabello chorreando, caminaba sola por la acera, sus pasos resonando suavemente en el silencio de la ciudad. Ella sentía cada gota de lluvia que golpeaba su rostro, fría e insistentemente, como si el tiempo estuviera intentando decirle algo. No había muchas señales de vida por allí. Las tiendas estaban cerradas y las personas que normalmente se apresuraban por las calles parecían haberse refugiado en sus casas, lejos de la tormenta. El aroma de la tierra mojada llenaba el aire, una mezcla de hojas y hormigón, creando una sensación de nostalgia, algo que recordaba el tiempo de su infancia. Pero para Laura, aquella ciudad ya no tenía el mismo encanto de antes. Ella la miraba ahora con una distancia casi dolorosa, como si las calles estuvieran llenas de las sombras de algo que no podría ser olvidado. Su mente divagaba hacia la discusión que había tatura media, con un abrigo oscuro y una expresión indefinida. Pero fue su mirada lo que la detuvo en seco. Esos ojos, castaños, intensos y al mismo tiempo vacíos de cualquier expresión que pudiera ser fácilmente descifrada. Laura sintió una ola de familiaridad, un calor repentino que le subió hasta la garganta, pero al mismo tiempo una sensación de miedo sutil, como si fuera imposible comprender lo que aquella mirada realmente significaba. Ella no sabía lo que estaba pasando, no sabía quién era él, pero había algo allí, como si fuera una presencia invisible en su vida, esperando el momento justo para surgir. Laura dudó por un instante, sus pies paralizados, pero algo dentro de ella, un impulso instintivo, la hizo seguir adelante. Y entonces ella estaba frente a él. El hombre la observaba con la misma intensidad, como si estuviera intentando encajar alguna pieza de un rompecabezas. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en aquella escena que no tenía sentido. Él no se movía. No parecía incómodo, solo la miraba fijamente y la sensación de reconocimiento se intensificaba. Ella fue la primera en hablar, rompiendo el extraño silencio entre ellos. «Disculpa, pero me pareces tan familiar». La voz de Laura salió baja, vacilante, como si estuviera intentando entender lo que estaba pasando. El tono de su voz parecía casi un susurro, absorbido por el ruido de la lluvia. Pero, de alguna manera, él la escuchó claramente, como si las palabras tuvieran un peso profundo. Gabriel frunció el ceño, pero no desvió la mirada. Se acercó un paso, el sonido de sus pasos amortiguado por la lluvia. Un silencio cargado flotaba entre ellos. Había algo extraño en el aire, algo indefinido. Él parecía buscar palabras, alguna explicación que encajara. Yo te conozco de algún lugar, dijo él, su voz baja, casi como si él también estuviera intentando entender lo que estaba pasando. Pero había algo más en ella, algo que Laura no lograba identificar. Era como si estuviera intentando esconder algo, pero sus ojos delataban un sentimiento que ella no podía describir. El viento sopló más fuerte, haciendo que las gotas de lluvia golpearan contra el rostro de ambos. Ninguno de los dos se movió. La ciudad parecía haberse detenido a su alrededor, y el único sonido que se escuchaba era el de la tormenta, ahora más fuerte sabía. Y fue en ese momento, con aquella mirada, con aquella fotografía, que Laura percibió que ya no había cómo huir. Lo que fuera que la hubiera llevado hasta aquel encuentro, ella ya no podría negarlo más. Todo estaba a punto de cambiar. La fotografía que Gabriel sostenía parecía cargar un peso inmenso. Laura sintió que el estómago se le encogía a medida que los detalles de la imagen se volvían más nítidos en su mente. Reconoció a la mujer al instante. Aquella era su madre, en una versión más joven, sonriendo en un escenario que parecía distante, en una época que parecía tan lejana como el propio pasado que ella intentaba enterrar. Pero había algo mal. El rostro de su madre, a pesar de la expresión alegre, estaba marcado por una sombra, algo que Laura nunca había notado antes. Esto es imposible, repitió ella con la voz temblorosa, la mano instintivamente intentando alcanzar la fotografía, como si pudiera encontrar alguna explicación allí, como si la imagen pudiera darle alguna respuesta que su corazón aún no lograba entender. Gabriel, aún sosteniendo la fotografía, no se la entregó. Su mirada no vaciló. Había una intensidad en sus ojos que hacía a Laura sentir que él estaba allí, esperando algo que ella urgente necesidad de entender. Algo dentro de ella sabía que aquel hombre tenía las respuestas que ella necesitaba. Gabriel dio un paso adelante, aún con la foto en las manos. No parecía receloso, sino inmerso en un recuerdo distante. Sus palabras salieron bajas, como si estuvieran saliendo de un lugar que él había intentado olvidar. Yo soy alguien que estuvo muy cerca de ti y de tu madre, pero tú nunca te acordaste de mí. Laura sintió que el corazón se le aceleraba. Intentó forzar la memoria, pero nada venía a su mente.
La imagen de su madre, joven y sonriente, parecía lo único tangible en aquel momento. Pero lo que él decía no tenía sentido. ¿Por qué habría estado cerca de su madre? Y lo que es más importante, ¿por qué ella nunca lo había mencionado? Siempre había pensado que conocía a todas las personas que formaron parte de su vida y de su familia. ¿Cómo puedes decir eso? Laura intentó mantener la calma, aunque era imposible esconder la ansiedad. Nunca oí hablar de usted, y mi madre nunca mencionó a nadie como usted. Gabriel parecía sopesar las palabras antes de hablar. Respiró hondo, casi como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una verdad que sabía que sería devastadora. «Tu madre», comenzó, y el tono de su voz cambió. Había una melancolía profunda en sus palabras. Ella no estaba sola en aquella época. Ella y yo pasamos por cosas que tú no puedes comprender. No fue tu culpa, Laura, pero no puedo seguir escondiendo esto. Tu madre y yo, nosotros compartimos algo que fue borrado. Y tú necesitas saberlo. Laura sintió un nudo formarse en su garganta. Intentaba entender, pero las palabras de Gabriel no tenían sentido. ¿Qué quería decir con compartimos algo? ¿Y por qué fue borrado? No conseguía formular las preguntas en su mente con claridad, pero sabía que necesitaba respuestas. ¿Qué quiere decir con borrado? ¿Qué pasó? Ella forzó la voz, intentando mantenerse firme, a pesar de la tormenta de emociones que se formaba dentro de sí. Gabriel la miró con una intensidad casi dolorosa, como si hubiera esperado mucho tiempo para decir esas palabras. Yo fui el responsable de un gran error, Laura. Un error que, por más que lo intentara, no pude corregir. Y tu madre, ella me hizo una promesa, y por eso muchas cosas te fueron ocultadas a ti, y a mí también. La lluvia ahora caía con más fuerza, las gotas golpeando más fuerte sobre el suelo, acompañando la tensión creciente entre ellos. El viento, que antes parecía haberse calmado, ahora parecía aumentar, como si el propio ambiente estuviera reaccionando a la revelación inminente. Laura sintió la presión aumentando, como si cada palabra de Gabriel fuera un peso adicional sobre sus hombros. ¿Qué estás diciendo? Su voz salió casi como un susurro. ¿Qué hiciste? Gabriel permaneció en silencio por un largo momento, mirando al suelo, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado difíciles de pronunciar. Levantó los ojos nuevamente y había algo en ellos que Laura no pudo ignorar. Era arrepentimiento, o quizás dolor. Algo que él llevaba cargando desde hacía mucho tiempo. Tu madre y yo. Nosotros nos vimos envueltos en algo mucho mayor, Laura, algo que te involucra a ti también. Y ahora, el tiempo se está agotando. La conexión de ustedes dos con lo que sucedió en aquella época. Eso ya no puede ser ignorado. Todas las piezas están ahí, esperando ser descubiertas. Y eres tú quien necesita encontrar la verdad. Laura sintió que sus palabras reverberaban en su mente. Quería entender, quería creer, pero todo parecía tan fuera de lugar, tan distante de la realidad que ella conocía, que se sintió perdida. No sabía si debía confiar en Gabriel o si él solo estaba jugando con su mente. «No puedes dejarme así», casi gritó ella, la frustración apoderándose de ella. «Dime ya qué está pasando. ¿Qué sabes sobre mí, sobre mi madre? ¿Por qué esto nunca fue dicho?» Gabriel dio un paso hacia atrás, su expresión suavizándose un poco. Parecía que le costaba hablar, como si estuviera sopesando las consecuencias de cada palabra. «Yo no puedo contártelo todo ahora, Laura, pero necesitas seguir las pistas. Lo que encuentres lo cambiará todo. Lo que tu madre y yo hicimos. Eso afectó tu futuro y quizás el futuro de muchas otras personas. Ahora debes decidir qué vas a hacer con esa verdad». Aquellas palabras quedaron en el aire, suspendidas, y Laura supo que la decisión que tomara a partir de ese momento lo cambiaría todo. Pero, ¿qué debía hacer con todo esto? La tormenta no solo estaba afuera. Sentía que algo estaba a punto de ser revelado dentro de ella, algo que la haría ver su vida, a su madre y su historia de una manera completamente diferente. El viento cortante seguía azotando las calles de la ciudad mientras Laura permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la fotografía que Gabriel sostenía. Su mente era una confusión de sentimientos y pensamientos. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estaba diciendo? Que su madre y él habían compartido algo tan grande, tan profundo, que ella ni siquiera sabía que existía. ¿Y por qué se había ocultado? ¿Por qué todo esto salía a la luz ahora, tan inesperadamente? La lluvia no daba tregua. Cada gota parecía aumentar la presión sobre sus hombros. Se estaba hundiendo en un mar de preguntas sin respuesta, y la sensación de que algo estaba a punto de ser revelado aumentaba a cada segundo. La necesidad de entender, de descubrir lo que realmente sucedió, se apoderaba de todo su ser. Gabriel la observaba atentamente, esperando su reacción. Laura sintió un escalofrío al percibir el dolor y el arrepentimiento en sus ojos.
Era como si él estuviera compartiendo una carga, algo que había llevado durante años, y ahora ella se veía forzada a llevarla también. No entiendo. Su voz falló por un instante y ella tragó saliva. ¿Por qué mi madre nunca habló de esto? ¿Por qué nunca me contó nada? Gabriel suspiró profundamente, como si estuviera ponderando si debía continuar. Parecía querer decir más, pero las palabras parecían demasiado pesadas. Finalmente dio un paso adelante, extendiendo la fotografía hacia Laura, porque ella hizo una promesa. La voz de Gabriel era grave y seria. Una promesa que te involucraba a ti, Laura, algo que le impidió hablar sobre lo que sucedió. Algo que podría haber cambiado todo. La verdad. La verdad puede ser peligrosa. Laura miró la foto, pero no la tomó. Algo dentro de ella estaba dudando. No sabía si quería saber más, si quería seguir escarbando en el pasado. Pero al mismo tiempo, una parte de sí sabía que no podría alejarse de la verdad. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué había sucedido realmente con su madre, y lo que es más importante, consigo misma. ¿La promesa de quién? ¿Y por qué esto está tan ligado a mí? Las palabras salieron más duras de lo que ella quería, pero el cansancio mental y emocional se apoderaba de ella. Sentía como si estuviera en la cuerda floja, a punto de caer en un abismo del que ya no podría salir. Gabriel la miró con una mirada que reflejaba dolor y resignación. Parecía saber que estaba a punto de romper con algo que jamás podría deshacerse. Bajó los ojos hacia la fotografía una vez más antes de hablar. La promesa fue hecha por ella. Tu madre se sacrificó para protegerte, Laura, y a cambio tuvo que borrar partes importantes de su propia historia. Pero tú ahora estás empezando a recordar, o al menos estás empezando a ver las pistas. La mente de Laura giraba a 1000 por hora. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sacrificio? ¿Proteger? ¿Borrar partes de su historia? ¿Qué era tan grande, tan importante, que ella tendría que ser protegida de eso? ¿Y por qué ella no tenía memoria de nada de eso? Yo no sé si puedo creerte. Su voz estaba llena de frustración y duda. ¿Cómo puedo confiar en alguien que aparece de la nada, con una tienen algún sentido? Tienes que decirme qué está pasando, Gabriel. ¿Qué pasó realmente? Gabriel dio un paso atrás, pareciendo sopesar cada palabra. Parecía no querer poner más peso sobre los hombros de Laura, pero al mismo tiempo sabía que ella no podría huir de la verdad. Ya no, era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ella tenía provocado por ella algo que la obligaba a ir más allá de lo que conocía, más allá de lo que le resultaba cómodo. Gabriel la observó por un momento, pareciendo evaluar si estaba lista para la verdad. Entonces, con un suspiro, pronunció las palabras que Laura nunca imaginó escuchar. Es donde tu historia comenzó, Laura. Es donde todo se conecta. Y donde el futuro empieza a formarse. Laura no sabía si estaba lista para lo que Gabriel sugería, pero al mismo tiempo no podía negar que algo en su interior la impulsaba a esa búsqueda. Su mente estaba llena de confusión, pero su corazón latía con una fuerza inesperada. La necesidad de entender, de encontrar la verdad sobre su madre, sobre su pasado, era ahora una encontraría allí. ¿Qué le escondería a su madre, que siempre había sido tan protectora? Laura miró a Gabriel sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que él no estaba mintiendo. Había una honestidad cruda en sus palabras, una verdad que ella no podía ignorar. Pero al mismo tiempo, el miedo a lo que pudiera encontrar parecía Devla observó por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras antes de despedirse. Luego, con un último suspiro, se alejó. Cuidado, Laura. Lo que vas a encontrar va a remover todo lo que sabes. Pero es la única forma de entender la verdad. Aquellas palabras resonaron en su mente mientras ella se alejaba. La llave en sus manos parecía más pesada con cada paso que daba. El camino por delante no sería fácil, y ella sabía que las respuestas que buscaba podrían alterarlo todo. Su vida, su visión sobre su madre, su propia identidad, nada volvería a ser lo mismo después de lo que descubriera. Laura caminó por la calle desierta, sus pasos resonando en medio del sonido de la lluvia. Lo que sentía ahora era una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero una cosa era segura, no se echaría atrás. Necesitaba saber la verdad, y para ello estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa que surgiera en su camino. No sabía con certeza lo que le esperaba, pero sabía que lo que sucedería a partir de ahora cambiaría su vida para siempre. Estaba a punto de descubrir algo que su madre había escondido, algo que podría sacudir todo lo que ella creía que era verdad. Y el miedo, aunque presente, no era más fuerte que su voluntad de encontrar respuestas. La casa la estaba esperando, y con ella, la verdad. La noche ya estaba avanzada cuando Laura finalmente llegó al barrio que Gabriel había indicado. Las calles, aunque iluminadas por postes antiguos, parecían desiertas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El viento frío y constante agitaba las hojas secas por el suelo, creando un sonido extraño y melancólico.
Laura caminó con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, la llave en su mano pesando más de lo que imaginaba. Cada paso que daba parecía más pesado, como si estuviera caminando hacia un destino inevitable. Se detuvo frente a la casa, el corazón acelerado. Era una casa sencilla pero de aspecto antiguo. El tipo de casa que esperarías ver en una época pasada, donde el tiempo parecía no haber pasado. Las ventanas estaban cerradas y aunque la puerta estaba parcialmente abierta, no había señales de vida allí. Era como si el lugar hubiera estado abandonado durante años. Laura miró la llave en sus manos. La llave que Gabriel le había dado era antigua, pero encajaba perfectamente en la cerradura de la puerta. Con una mano temblorosa, insertó la llave y giró. El sonido del metal encajando en la cerradura fue casi ensordecedor en la quietud de la noche. La puerta se abrió con un chasquido, revelando el interior de la casa. El olor a madera envejecida y polvo dominaba el ambiente. El aire estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido allí, esperando que algo, o alguien, lo trajera de vuelta a la vida. Laura entró, cerrando la puerta atrás de sí. La oscuridad era casi total, pero logró distinguir las formas de los muebles antiguos, cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas del pasado. La casa parecía congelada en el tiempo, y el silencio que la envolvía era opresor. Caminó por la sala principal, sus pasos resonando en las paredes silenciosas. Cada detalle parecía haber sido dejado exactamente como estaba. Las estanterías de libros, las sillas de madera, incluso los cuadros en las paredes. Todo parecía tan familiar, pero al mismo tiempo tan distante. Se acercó a una de las estanterías, tirando de una de las sábanas con cuidado. Lo que había debajo no era solo un estante de libros antiguos. Había una serie de objetos que ella no reconocía, pero que, de alguna manera, parecían haber pertenecido a su madre. Tocó una de las cajas de madera, su corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que estaba tocando algo que parecía haber pertenecido al pasado de su madre, al pasado que nunca conoció. Abrió la caja y encontró cartas, fotos y algunos objetos que parecían haber sido cuidadosamente guardados. Con as mãos trémulas, Laura abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mano, com uma caligrafia delicada que ela reconheceu imediatamente. Era la letra de su madre. Mi querida Laura, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que sepas la verdad. Lo que voy a contarte ahora no es fácil de digerir, pero necesitas saberlo. Cuando naciste, tomé una decisión difícil. Decidí protegerte a toda costa, y para ello muchas cosas fueron borradas de tu vida. Tu padre y yo estuvimos involucrados en algo que no era para que lo supieras. Algo que no podía ser revelado, pues afectaría no solo tu vida a una pequeña habitación al fondo de la casa. Dentro, el ambiente estaba aún más oscuro y sofocante. Al encender la luz, encontró un pequeño despacho. Sobre la mesa había más cartas, libros antiguos y un objeto de apariencia extraña. Era una caja de metal con símbolos grabados en su superficie, algo que parecía pertenecer a otro mundo, otro tiempo. Laura se acercó y abrió la caja. Dentro encontró una serie de documentos. Eran registros antiguos que parecían informes de algo muy serio. Hojeó las páginas, sus ojos abriéndose a medida que el contenido se volvía cada vez más claro. Eran informes de investigaciones, con detalles sobre experimentos, implicación en investigaciones científicas oscuras y referencias a nombres que ella no reconocía. Pero había algo allí, algo que sentía que estaba conectado a su madre y a Gabriel, de alguna manera. Era un misterio que necesitaba desentrañar. Mientras ella hurgaba en más y más documentos, algo la hizo detenerse. Una foto cayó de la caja. La tomó y al mirar la imagen, su corazón casi se detuvo. Era una foto de Gabriel, pero no como ella lo veía ahora. En la foto, él estaba más joven, junto a un hombre que ella nunca había visto antes, y su madre también estaba allí, sonriendo, como si estuviera en un momento de gran felicidad. La conexión se estaba formando, pero Laura aún no entendía totalmente lo que significaba. ¿Qué tenía que ver Gabriel con esto? ¿Qué había hecho su madre en aquel tiempo distante y cómo afectaba eso su vida ahora? La imagen de la foto aún estaba fresca en la mente de Laura. La foto de Gabriel más joven, junto a su madre, sonriendo con un hombre que ella nunca había visto antes. Algo dentro de ella, una sensación incómoda, estaba empezando a tomar forma. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué su madre había escondido todo esto? ¿Por qué Gabriel ahora estaba involucrado en esto? Ella miró los papeles esparcidos sobre la mesa, sus ojos moviéndose rápidamente por las palabras, intentando absorber todo lo que ya estaba escrito. Pero cuanto más leía, más preguntas surgían, más confusa se sentía. No parecía posible que su madre estuviera involucrada en algo tan grande, tan secreto, algo tan sombrío. La carta que su madre le había escrito era clara, pero llena de lagunas.
Mencionaba sacrificios, una elección difícil y un secreto enterrado que había sido guardado durante mucho tiempo. Y ahora, Laura estaba ante la verdad, o al menos parte de ella. Sabía que ya no podía ignorar las preguntas, que ya no podría seguir adelante sin respuestas. Laura dejó los documentos a un lado y se levantó, caminando de un lado a otro por la sala. La casa, ahora iluminada por la luz tenue de la lámpara, parecía más un escenario de teatro, donde ella estaba a punto de representar su propia historia. ¿Pero qué significaba realmente la historia? ¿Qué había hecho al llegar al lugar donde vivía Gabriel? Se detuvo antes de llamar a la puerta. Sus pensamientos estaban en desorden. ¿Qué diría? ¿Cómo lo confrontaría? Sabía que las respuestas que él tenía no eran fáciles, pero estaba lista para escucharlas, incluso si eso significaba destrucción. Golpeó la puerta con fuerza. Ya no había más vacilación, ya no había más miedo. Estaba cansada de vivir en la ignorancia. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Gabriel estaba allí, con los ojos cansados, pero con una expresión que Laura no sabía interpretar. «Laura», dijo él con voz baja y cautelosa. «¿Has vuelto? Pensé que necesitarías más tiempo». Laura lo miró fijamente, sus ojos ahora más firmes que nunca. «No vine a hablar de lo que pasó en el pasado, Gabriel. Vine para saber la verdad. Sé que sabes lo que está pasando. Sé que mi madre y tú estaban involucrados en algo. Así que dímelo todo ahora. Quiero saberlo todo». Gabriel la observó por un momento. El dolor en sus ojos era visible, pero no dudó en dar un paso atrás, invitándola a entrar. Laura entró en su casa y la sensación de familiaridad que sentía con el lugar le pareció extraña. Sentía como si estuviera reviviendo el pasado, como si la historia de ellos, la historia de su madre y de Gabriel, estuviera a punto de revelarse. Gabriel cerró la puerta tras ella y al hacerlo, parecía como si estuviera cerrando un capítulo que jamás podría ser reabierto. La condujo hasta la sala y se sentó a la mesa mirándola con seriedad. «Sabía que vendrías, Laura. Sabía que un día tendrías que saberlo». Su voz era suave, pero la tensión era clara en su tono. Laura no se sentó. Se quedó de pie mirándolo con los ojos penetrantes. Necesitaba las respuestas. Necesitaba entender lo que su madre y Gabriel estaban a esconder. «Encontré los documentos, las fotos y su carta. Ella hizo una promesa y necesito entender qué significa eso. Necesito saber qué tienes que ver con todo esto». Gabriel suspiró y por un momento pareció que cargaba el peso de un secreto que lo consumía. La miró con una expresión de pesar. «La verdad no es algo simple, Laura», empezó, su voz llena de pesar. «Tu madre y yo estuvimos involucrados en algo mucho más grande de lo que imaginas. Algo que ambos nos comprometimos a proteger, no solo de ti, sino del mundo. Estábamos intentando evitar que algo aún peor sucediera. Pero al hacerlo tuvimos que renunciar a mucho. Ella tomó decisiones y yo también tomé las mías. Y en algún momento la línea entre lo que era correcto y lo que era necesario empezó a desdibujarse». Laura lo observó, absorbiendo cada palabra. No sabía si debía confiar en lo que él decía, pero sabía que, en el fondo, estaba siendo sincero. Lo que sea que hubiera pasado entre él y su madre, ahora también era parte de su historia. ¿Qué era ese algo? ¿Qué estaban intentando evitar?, insistió ella, su tono más urgente. Gabriel la miró por un momento, como si estuviera ponderando qué decir a continuación. «Yo no sé cómo contarte esto, pero todo lo que puedo, pero aún había un vacío, una laguna que ella no podía llenar». Él sabía más de lo que estaba diciendo, y lo que más lo involucraba parecía estar más allá de lo que estaba dispuesto a revelar. Ella permaneció en silencio, absorbiendo todo lo que él había dicho. Cada detalle le hacía dar vueltas la cabeza, pero nada parecía encajar por completo. La verdad, proyecto secreto. Algo mucho más grande que nosotros dos. Algo que involucraba al gobierno, científicos y experimentos. Experimentos que, de algún modo, estaban relacionados con lo que tú y tu madre eran y con lo que podrías llegar a ser. Pero esto nunca debería ser revelado. Tu madre tomó una decisión y me pidió que me asegurara de que nunca supieras la verdad. Laura se quedó sin palabras. Lo que él estaba diciendo parecía imposible de creer, pero al mismo tiempo ella sabía que Gabriel nunca le había mentido. La sensación de que estaba revelando algo muy grande, algo que lo cambiaría todo, llenaba la habitación. No sabía qué decir, pero sintió un enorme vacío formarse en su pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba realmente involucrado en todo aquello? Y, lo más importante, ¿cuál era su papel en todo esto? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Laura con la voz entrecortada. ¿Cómo que experimentos? ¿Qué hizo mi madre? ¿Qué soy yo? Gabriel suspiró una vez más, el dolor en su rostro más visible que nunca. Se levantó lentamente, como si cada movimiento estuviera cargado con el peso de una verdad que ya no sabía si debía llevar. «Sé que no vas a creerlo,
Pero la verdad es que tu madre y yo éramos parte de un experimento. Laura, un experimento que involucraba manipulación genética para que ella se viera involucrada en esto. Pero mi madre, balbuceó Laura intentando entender. ¿Cómo que ella hizo eso? ¿Cómo pudo haberme protegido de algo que nunca supe? Gabriel la miró, sus ojos ahora más suaves pero llenos de dolor. Ella se sacrificó. Decidió que tú nunca supieras la verdad. Sabía que, si lo supieras, tu vida nunca sería la misma. Pero, más importante, sabía que el destino de muchos dependía de ti, Laura. El experimento fue interrumpido, pero, sin querer, lo que ella hizo al esconderte, la verdad, creó más problemas que soluciones. Necesitas entender, Laura. Tu madre te protegió, pero la verdad te cambiará. Laura se quedó en silencio, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Ya no sabía quién era, ni en qué se estaba convirtiendo. Cada palabra de Gabriel parecía ser una pieza de un rompecabezas que ella no sabía armar. Pero lo que sí sabía, de alguna manera, era que su vida, su identidad, estaba a punto de ser transformada para siempre. ¿Qué haría ahora? Había comenzado este viaje con la esperanza de encontrar respuestas sencillas, pero lo que había descubierto era mucho más complejo y doloroso de lo que jamás había imaginado. La verdad, que parecía distante, ahora estaba más cerca que nunca. Pero Laura sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca más sería la misma. Ya no podía ignorar lo que tenía delante. El destino que su madre había intentado ocultar. El secreto que todos habían guardado. Ahora todo estaba en sus manos. La elección era suya. Gabriel, viendo la angustia y la confusión en su rostro, dio un paso adelante. Laura, ¿qué elegirás hacer con todo esto ahora? El silencio en la sala de Gabriel era ensordecedor. Laura estaba de pie, sus manos apretando la llave que aún llevaba, como si intentar mantener algo físico entre sus dedos fuera capaz de anclarla de vuelta a la realidad. Las palabras de Gabriel aún resonaban en su mente, y el peso de la verdad que él había revelado parecía aplastarla. La historia de su madre, el secreto que ella había guardado por tanto tiempo, lo que Gabriel había hecho y lo que él estaba diciendo sobre el experimento. Todo eso se estaba desmoronando como una avalancha, y ella no sabía cómo impedirlo. La casa donde ella estaba parecía más un reflejo de su propia mente, antigua, silenciosa, hados. Sus palabras parecían no tener sentido, pero al mismo tiempo resonaban en algún lugar dentro de ella, como si ya supiera, a algún nivel, que él estaba diciendo la verdad. Sintió una opresión en el pecho, una sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía comprender. ¿Una llave para qué?, preguntó ella, su voz casi un susurro. Gabriel no respondió de inmediato. Miró al suelo, como si estuviera intentando recomponerse, intentando encontrar una manera de contarle lo que sabía. Pero Laura sabía que él estaba, de alguna manera, retrasando lo inevitable. Él necesitaba decirlo. Ella necesitaba saberlo. El proyecto... Gabriel comenzó con la voz vacilante. El proyecto en el que tu madre y yo estábamos involucrados tenía como objetivo algo más que solo experimentos científicos. Implicaba control sobre la humanidad. Cuando naciste, Laura, no eras solo una niña. Eras la siguiente fase, la siguiente evolución de un experimento que podría cambiar el mundo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que él estaba diciendo parecía absurdo, pero no podía negar la sensación de que había más por revelar. Algo dentro de ella estaba empezando a entender lo que Gabriel estaba diciendo, aunque no quisiera aceptarlo. ¿Estás diciendo que mi madre...? No pudo completar la frase. Era imposible. Su madre, la mujer que conocía, la mujer que siempre la protegió, ¿podría haber hecho algo tan oscuro? Ella no tenía elección, Laura, dijo Gabriel, y había un tono de tristeza en su voz. Fuiste creada para esto. Cuando naciste, el gobierno, los científicos, todos tenían grandes expectativas en relación a lo que serías. Querían controlar, manipular y usarte como una llave para abrir las puertas de un futuro que nadie sabía cómo sería. Lo que tu madre hizo fue protegernos de todo eso. Hizo lo único que podía, borró la memoria de todo. Te ocultó la verdad. Y, a cambio, ella sacrificó más de lo que puedes imaginar. La sensación de que todo lo que ella sabía estaba siendo arrancado de su vida la hizo vacilar. Ella miró a Gabriel, su cuerpo temblaba. Ella quería creerle, pero sus palabras eran como un cuchillo cortando su realidad. Lo que él estaba diciendo podría ser verdad, pero ella no sabía si estaba lista para aceptar eso. Yo no puedo creer esto. Ella murmuró, la voz baja. Mi madre nunca haría eso. Ella me amaba. Gabriel se acercó a ella colocando la mano suavemente en su hombro. Ella te amaba, Laura. Y fue por eso que hizo todo lo que hizo. Lo que ella sabía, lo que tú podrías llegar a ser, ella sabía que no podía ser revelado. No antes del momento adecuado.
Pero el tiempo se está agotando, Laura. El proyecto, lo que tu madre y yo intentamos evitar, está a punto de suceder de nuevo. Y ahora, tienes que elegir. Tienes que decidir si vas a seguir ocultando la verdad o si vas a enfrentar todo lo que tu madre te protegió. Laura sintió sus palabras como un puñetazo en el estómago. El peso de todo lo que él había dicho estaba empezando a asentarse. Ella no sabía si podría soportar la verdad, pero una parte de ella sabía que ya no tenía elección. Lo que sea que su madre hubiera hecho, en lo que sea que Gabriel estuviera involucrado, todo eso ahora formaba parte de su vida. Ella ya no podía esconderse. ¿Qué debo hacer?, ella preguntó, la voz llena de incertidumbre. Gabriel la miró profundamente a los ojos, como si estuviera viendo algo dentro de ella que ella misma aún no comprendía. Tienes que decidir, Laura. Tienes el poder de cambiarlo todo. Puedes elegir quedarte en la oscuridad o elegir la luz. Lo que tu madre hizo fue un sacrificio para protegerte, pero tienes la oportunidad de tomar la decisión ahora. Puedes destruir lo que fue construido o puedes ser la clave para una nueva era. La elección es tuya. Pero entiende, el futuro está en tus manos. Laura se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Ella sabía que estaba ante algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué elegiría? Ella no lo sabía. Pero la elección era suya y ya no podía huir. Laura miró a Gabriel, el peso de sus palabras aún sobre sus hombros. Sabía que la elección que él había mencionado no era sencilla, pero ¿qué haría ahora? La duda y la ansiedad se mezclaban, y sentía un pavor creciente de que, al hacer una elección, no podría volver atrás. Sentía que lo que estaba a punto de descubrir podría definir no solo su futuro, sino también el futuro de todos a su alrededor. El silencio que siguió fue pesado, como si el tiempo estuviera esperando algo. Laura se sentó en la silla frente a ella, la mirada fija en Gabriel, como si él fuera la única persona en el mundo que podría ofrecer una respuesta que la sacara de la oscuridad. La clave de su verdad estaba en sus manos, pero ¿qué debía hacer con ella? Gabriel, ella comenzó, la voz tensa. ¿Qué pretendía exactamente el experimento hacer con mi madre? ¿Y a qué te refieres con control? Todo esto es mucho más de lo que puedo entender de una vez. Gabriel suspiró profundamente, y sus ojos se volvieron más sombríos, como si estuviera viendo algo en el pasado que lo perseguía. Parecía estar intentando organizar sus pensamientos, o quizás buscando una manera de no sobrecargar aún más a Laura con la complejidad de la situación. Pero él sabía que ella tenía que saber la verdad completa. El experimento fue ideado como una manera de controlar el destino de la humanidad. Esto no era solo sobre ti, Laura. Esto involucraba a toda una generación. Cuando tu madre y yo fuimos reclutados, éramos solo piezas de un juego mucho mayor. La idea era crear un linaje. Una secuencia de personas con habilidades extraordinarias. Una nueva era de seres humanos diseñados para controlar los recursos, el poder, incluso los pensamientos de las masas. Y tú, Laura, fuiste diseñada para ser la más importante, para ser el ápice de este control. Las palabras de Gabriel penetraron en su cerebro como una cuchilla afilada. Laura sintió un dolor en el pecho, como si estuviera siendo apuñalada emocionalmente. No quería creerlo, pero sabía que algo dentro de sí estaba reconociendo la verdad. Lo que Gabriel decía tenía sentido. Todo lo que conocía, todo lo que creía que era su vida, estaba construido sobre una mentira mayor. No era solo una persona común. Nunca lo había sido. Y de algún modo su madre lo sabía todo el tiempo. Esto es mucho para procesar, dijo Laura, su voz flaqueando un poco. ¿Me estás diciendo que mi madre, ella me crió sabiendo esto? ¿Sabiendo lo que yo sería? ¿Qué tipo de ser soy? Gabriel dio un paso adelante, pareciendo más vulnerable de lo que Laura jamás lo había visto. Estaba a punto de revelar algo aún más profundo, algo que probablemente había guardado durante años. Tu madre lo sabía, Laura, y ella hizo lo que pudo para protegerte de eso. Ella cortó lazos con la organización, con todo lo que creía que estaba mal. Pero el costo de eso fue enorme. Cuando naciste, la organización quería usarla. Pero ella fue tan determinada en asegurar que vivieras una vida normal, que pasó a esconder todo lo que estuviera relacionado con tu verdadero destino. Ella te hizo creer en algo simple, algo que parecía natural, pero no lo era. La vida que tuviste con ella, con el amor que recibiste, fue todo una construcción. Ella hizo eso por ti, y por todos nosotros. Laura no sabía cómo reaccionar. Quería gritar, quería llorar, pero las palabras no salían. Todo lo que conocía estaba ahora en pedazos. Miró a Gabriel, los ojos llorosos, intentando entender lo que él estaba diciendo. Todo se estaba desmoronando. Yo no puedo creer esto, dijo ella, la voz ahora casi inaudible. ¿Quieres que crea que mi madre hizo todo esto sabiendo lo que estaba haciendo?
que toda mi vida fue un juego para proteger algo. ¿Algo que yo no sabía? Gabriel bajó los ojos, como si él mismo estuviera luchando por aceptar lo que había sucedido. Sí, Laura. Tu madre hizo esto para salvarte. Pero no sabía qué hacer después de que las cosas empezaran a salirse de control. Cuando se dio cuenta de cuán profunda era la manipulación, cuando vio los resultados del experimento y lo que eso le haría al futuro de la humanidad, quiso protegerte, pero también quería destruir todo el proyecto. Pero lo que no sabía es que, al intentar protegerte, estaba creando una trampa. Algo que ahora estás a punto de enfrentar. Laura sintió un escalofrío. Las palabras de Gabriel estaban empezando a tomar forma en su mente. Sabía que su madre había hecho algo extraordinario para protegerla. Pero ¿a qué costo? ¿Realmente podía vivir una vida normal, sabiendo ahora lo que su madre había hecho para esconderle la verdad? Estaba siendo forzada a confrontar un futuro que jamás imaginó que tendría. Cerró los ojos, intentando procesar todo lo que Gabriel había dicho. El dolor era físico, una presión en su pecho que parecía oprimir cada parte de su ser. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero ¿qué era lo correcto? ¿Qué quería su madre para ella? ¿Qué quería ella para sí misma? Gabriel se acercó una vez más, con los ojos llenos de un dolor sincero. La elección es tuya, Laura. Puedes continuar con la vida que conoces, con las mentiras que crees, o puedes enfrentar la verdad y asumir lo que realmente eres. Sé que esto es mucho para ti ahora, pero cuando llegue el momento tendrás que tomar la decisión. Y el mundo, el futuro de todos, puede depender de ello. Laura lo miró con la mente nublada y los sentimientos conflictivos, pero una cosa estaba clara, ya no podía vivir con los ojos cerrados. La verdad estaba ante ella y ya no tenía vuelta atrás. Miró por la ventana, a la noche silenciosa de afuera, sintiendo el peso de una decisión que lo cambiaría todo. ¿Qué haría? Laura permaneció en silencio, el peso de las palabras de Gabriel arrastrándose por su mente. Lo que él estaba diciendo parecía ser el fin de todo lo que ella conocía. La clave para la verdad estaba en sus manos, pero la duda aún planeaba sobre ella. Ella no sabía si estaba lista para la verdad, si estaba preparada para vivir con lo que acababa de descubrir. Pero al mismo tiempo sabía que ya no podría esconderse. La elección estaba ante ella y ya no tenía cómo volver atrás. Ella miró a Gabriel, los ojos humedecidos pero decididos. Algo dentro de ella había cambiado. El miedo aún estaba allí, pero ahora había algo más fuerte, la necesidad de tomar las riendas de su propio destino. Ella no podría ser una pieza más en ese juego. Ella tenía que elegir qué hacer con el poder que le estaba siendo dado. ¿Qué debo hacer, Gabriel?, preguntó ella, la voz más firme, aunque la angustia aún estuviera presente. ¿Qué crees que debería hacer? Gabriel la observó en silencio por un momento. Él parecía comprender el peso de la elección que ella estaba a punto de hacer. Él sabía que la decisión de Laura afectaría no solo a ella misma, sino el futuro de todos a su alrededor. No soy yo quien debe decidir, Laura, respondió él suavemente. Lo que hagas ahora definirá el futuro, no solo el tuyo, sino el de todos. Tienes la clave para cambiar el curso de las cosas, pero también tienes el poder de destruirlo todo. Lo que tu madre hizo, lo que intentó esconderte, es la única razón por la que estás aquí ahora. No fue por casualidad que naciste. No fue por casualidad que encontraste esas respuestas. Laura miró hacia la ventana, donde la noche se arrastraba sin fin, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Ella sabía que, al hacer la elección, no solo cambiaría su vida, sino también el destino de todos los que estaban ligados a ella. ¿Cuál sería ese destino? ¿Qué debería hacer? No puedo volver a lo que era, dijo ella más para sí misma que para Gabriel. Mi vida, todo lo que conocía, eso ya no existe. Yo necesito hacer algo con esto. Necesito tomar la decisión correcta. Gabriel asintió entendiendo. Él sabía que, por mucho que ella quisiera la verdad, aún había un costo demasiado alto. Pero también sabía que, si Laura era capaz de enfrentar la verdad, tendría el poder de cambiarlo todo. Ella estaba al borde de una revelación que no solo moldearía su futuro, sino también el futuro de otros. Tenían que actuar. El futuro no es una línea recta, Laura. Gabriel habló con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Lo que elijas ahora no solo determinará lo que te sucederá a ti, sino lo que les sucederá a todos los que te rodean. La verdad, por dolorosa que sea, es algo que no puedes ignorar. Y, para bien o para mal, es tu decisión. Laura sintió el peso de esas palabras hundiéndose en su pecho. Estaba ante un abismo. La línea entre lo que podría ser y lo que tenía que hacer era más tenue que nunca. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sabía que la decisión era suya. Se levantó de la silla, sintiendo el impulso de tomar una acción, de finalmente hacer algo con la verdad que ahora poseía.
No sabía cuál sería el camino que elegiría, pero una cosa estaba clara en su mente. Ya no podía quedarse quieta, esperando que las cosas sucedieran por sí mismas. Tenía que tomar una actitud. Voy a tomar la decisión, Gabriel. Voy a enfrentar la verdad, pase lo que pase. Gabriel la observó con una mirada mezcla de preocupación y admiración. Él sabía que aquello no sería fácil, que el viaje de Laura apenas estaba comenzando. Pero también sabía que ella tenía algo dentro de sí que nadie más tenía. El coraje de enfrentar lo desconocido, de lidiar con la verdad de frente, sin más escapismos. Tienes el poder de cambiarlo todo. Laura, no subestimes lo que estás a punto de hacer. La elección es tuya, pero recuerda, lo que hagas puede alterar todo lo que sabemos. Y por más aterrador que parezca, la verdad tiene un poder de sanación, por dolorosa que sea. Laura asintió con la cabeza y por primera vez sintió que estaba lista. No sabía lo que vendría después, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Tenía que actuar, tenía que elegir qué hacer con lo que sabía. Su vida, su identidad, su propia existencia, todo estaba ahora en sus manos. Se dirigió hacia la puerta, determinada a seguir adelante. Pero antes de salir, se volvió hacia Gabriel, quien aún la observaba con una mirada comprensiva. No sé lo que el futuro me depara, pero sé que, al menos, voy a ser capaz de tomar las riendas de él, dijo con una sonrisa triste, pero firme. Gabriel no respondió, pero su mirada lo decía todo. Él sabía que ella estaba lista. Él sabía que ella elegiría la verdad, sin importar el costo. Y en el fondo, él sabía que esa decisión la haría más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Laura abrió la puerta y al mirar la noche, sintió que la última pieza encajaba. Sabía que no podría cambiar el pasado, pero el futuro estaba en sus manos. La elección estaba ante ella. La verdad finalmente sería revelada. Laura caminó por la noche, con los ojos fijos en la oscuridad frente a ella. El viento frío cortaba su piel, pero no sentía. Todo lo que había descubierto, todo lo que Gabriel había revelado, aún giraba en su mente. Pero, de alguna forma, sentía una paz creciente. No la paz de la ignorancia, no la paz de la negación, sino una paz que venía de la elección. Había finalmente tomado la decisión de no esconderse más. Cada paso que daba parecía más firme, más resuelto. Sabía que su vida no sería la misma. Lo que había descubierto sobre su madre, sobre sí misma, sobre el experimento, eran verdades que la definirían de una manera que ella nunca podría haber imaginado. Pero en el fondo había algo dentro de ella que estaba preparado para enfrentar eso. La verdad tenía un peso, pero también una fuerza que liberaba. Al llegar al punto más alto de la ciudad, donde la vista de las calles iluminadas parecían un océano de luces, Laura se detuvo y miró hacia el horizonte. El futuro estaba ante ella. ¿Qué haría con ello ahora? La duda ya no la dominaba. La elección estaba hecha, y con ello sentía que su propia identidad, algo que siempre había buscado, se estaba moldeando ante sus ojos. Laura cerró mayor que cualquier cosa que ella pudiera controlar. Pero al mismo tiempo, la elección era suya. Ella podría enfrentar lo que sea que estuviera por venir o podría intentar esconderse de nuevo. Pero al mirar la ciudad frente a ella, sabía que ya no había vuelta atrás. La elección ya no era entre el bien y el mal, entre salvar o destruir. La elección era sobre quién era ella realmente y sobre lo que quería ser de ahora en adelante. ¿Qué haría ella con el poder que ahora tenía sobre su destino? Miró la noche frente a ella y sonrió por primera vez con una sensación de verdadera libertad. La elección que había hecho no era el fin, sino el comienzo de algo nuevo, algo que solo ella podría definir. Sabía que, por muy difícil que fuera, la jornada que estaba a punto de comenzar sería suya. Ya no dictada por fuerzas externas, sino por su propia voluntad de ser quien realmente era. Mientras se giraba para caminar de vuelta hacia lo que vendría, sintió una levedad. No porque el peso del pasado hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a llevarlo con dignidad. Sabía ahora que, independientemente de lo que sucediera, tendría el poder de moldear su propio futuro. Ya no estaba a merced de una historia que no había elegido. Estaba escribiendo su propia historia. Y al hacer eso, Laura sabía que, aunque el camino por delante fuera incierto, lo que ella elegiría ahora sería, finalmente, lo que ella verdaderamente deseaba. Laura estaba lista para lo que viniera a continuación. Sintió una sensación de empoderamiento que nunca había imaginado sentir. Las dudas todavía estaban allí, pero ahora las enfrentaba de frente, con la confianza de quien ya había enfrentado el mayor de los miedos: la verdad. Respiró hondo una vez más y dio el primer paso. Un paso hacia su nuevo destino. Un paso que la llevaría a dónde, pero el comienzo de algo mucho más grande. Una historia que ella escribiría, con todas las páginas en blanco frente a ella. La historia de Laura estaba lejos de ser concluida.
Acababa de empezar y ahora, con la verdad en sus manos, caminaba hacia la libertad.